Ya hemos visto que los exegetas racionalistas, y tanto más los opositores, dejan de mencionar lo más importante y suelen subrayar que ciertos pasajes de los evangelios ya existieron en documentos anteriores, y que incluso el contenido de las bienaventuranzas existió anteriormente. Nosotros, en cambio, siempre de nuevo, señalaremos lo que no había existido, es decir, lo que antes nunca se había alcanzado, manteniendo la plena conciencia del yo, y el hombre podía lograr ahora por medio del impulso de Cristo. Esto es de suma importancia. Al explicar las distintas partes de la bienaventuranza, he insistido en que el primer versículo debe concebirse así: bienaventurados los que mendigan espíritu, porque dentro de la evolución de la humanidad son pobres de espíritu, quienes ya no poseen la antigua clarividencia. Pero Cristo les conforta y les explica que, a pesar de que ya no poseen los antiguos órganos de clarividencia, podrán percibir el mundo espiritual por la propia fuerza del yo. Por sí mismos encontrarán los reinos de los cielos. Análogamente dice el segundo versículo: bienaventurados los que sufren. Ellos ya no necesitan la antigua clarividencia, pues desenvolverán su yo para penetrar en el mundo espiritual. Y sin embargo, para lograrlo, el yo deberá acoger cada vez más la fuerza arraigada en el Cristo como entidad que una sola vez vivió sobre la tierra. Al respecto, el hombre de nuestros tiempos debería reflexionar. No en vano figura en cada versículo de las bienaventuranzas la palabra por sí mismos o en sí mismos. Disculpen que con respecto a algo tan grandioso me refiera a la trivialidad de que en nuestra época tendremos que acostumbrarnos a emplear la palabra griega auton, de la que procede la raíz de automóvil, no solamente con la relación a cosas exteriores como máquinas, sino entendiéndose también en el campo del espíritu. Con relación a las máquinas, lo que entendemos como capacidad de ponerse en movimiento por su propio impulso. En forma análoga, debiéramos aprender a decir lo mismo con respecto a lo que en los misterios antiguos y hasta el advenimiento del Cristo se experimentaba fuera de la conciencia del yo, de modo que el hombre podrá convertirse en causante y autor de todo eso, por su propia fuerza. La humanidad actual lo comprenderá si logra compenetrarse del impulso de Cristo. Un significado distinto tuvo otra pregunta que el Cristo Jesús dirigió a sus discípulos, con el fin de conducirlos a la comprensión de lo que él mismo representaba para la yoidad. Les preguntó: ¿y vosotros? ¿Qué pensáis quién soy? En todos estos casos hay que destacar principalmente que se trata del yo soy. Pedro contestó entonces de tal modo que al Cristo no solo le llamó Hijo del Hombre, sino Hijo del Dios viviente. ¿En qué se distingue el Hijo del Dios viviente del Hijo del Hombre? Para comprenderlo, hemos de completar lo que acabamos de explicar. Hemos dicho que el ser humano se desarrolla de tal manera que en su ser se desenvuelve en el alma consciente, en la cual aparece el yo espiritual. Pero al haberse desenvuelto el alma consciente, los principios del yo espiritual, espíritu vital y hombre espíritu, deberán en cierto modo salir a su encuentro para que la flor que se abre, el alma consciente, pueda acoger esa tríada superior. En su desarrollo del ser humano, comparable al desenvolvimiento de una planta, es un desarrollo del ser humano comparable al desenvolvimiento de una planta. El alma consciente se abre hacia arriba y a su encuentro salen el yo espiritual, manas, el espíritu vital, buddhi, y el hombre espíritu, atma. Esto es algo que en cierto modo desde arriba le llega al hombre como espíritu fecundante. Con los demás principios, el hombre crece desde abajo hacia arriba para abrir la flor del Hijo del Hombre. En cambio, para seguir su camino y acoger la plena conciencia del yo, es necesario que desde arriba el yo espiritual, el espíritu vital y el hombre espíritu penetren en él. Y el Hijo del Dios viviente es el representante de lo que le es traído desde arriba y que vaticina el futuro más lejano de la humanidad. El Cristo Jesús pregunta: ¿qué es lo que por mi impulso debe unirse con el hombre? Y hemos de contestar: con el hombre deberá unirse desde la altura el principio espiritual viviente.
Así se sitúa el Hijo del Hombre que crece desde abajo hacia arriba, frente al Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente que crece desde arriba hacia abajo. Esta es la diferencia que hemos de ver claramente. Pero es comprensible que para los discípulos esa pregunta fue más difícil de contestar, pues ellos aún no poseían lo que debieron recibir y acoger por la enseñanza y la fuerza vivientes de Cristo, Jesús, es decir, lo que después del tiempo de Cristo los hombres más sencillos recibieron a través de los evangelios. De modo que los discípulos aún no habían desarrollado lo que les hubiera dado la comprensión para contestar a la pregunta: ¿representante de quién soy yo mismo? A lo que Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta era una respuesta que no emanaba de las fuerzas espirituales normales de Pedro, por lo que el Cristo debió decirse. Es significativo que de la boca de Pedro surgiera semejante contestación, que en cierto modo tiene que ver con un futuro muy lejano, pues no reproduce lo que Pedro sabe conscientemente, sino que en ello hablan las fuerzas profundas inherentes al ser humano que solo paso a paso se convertirán en fuerzas conscientes. En la ciencia espiritual, a menudo hemos explicado la verdad elemental de que el hombre posee el cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral y el yo, y que asciende al yo espiritual, espíritu vital y hombre espíritu mediante la transformación de las fuerzas de los cuerpos astral, etéreo y físico respectivamente. Pero en nuestro cuerpo astral ya existen las fuerzas que se convertirán en el yo espiritual, solo que allí existen por el obrar de potencias divino-espirituales, no como fruto del desarrollo propio. Lo mismo ocurre con el cuerpo etéreo, que en igual sentido ya contiene el espíritu vital divino espiritual. Por esta razón, el Cristo dice a Pedro: lo que ahora se manifiesta en tu conciencia no lo dices tú mismo, sino que son palabras que provienen de algo que solo se desarrollará en el futuro. Algo que inconscientemente existe en ti mismo. Lo que vive en tu carne y sangre no podría decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que esto lo dicen fuerzas divino-espirituales inconscientes, las más profundas de tu ser. En ese momento obró en Pedro lo superior misterioso, lo que el Cristo llama el Padre en los cielos, las fuerzas que a Pedro le dieron vida, pero de las cuales él aún no es consciente. De ahí la palabra del Cristo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Además, el Cristo debió decirse: toda la constitución de Pedro es de tal fuerza de tal naturaleza que las fuerzas y la espiritualidad conscientes no impiden el obrar de la fuerza del Padre en él, pues esta fuerza humana inconsciente es tan grande que el hombre puede abandonarse a ella. Esto vive en todo hombre, pero solo en el futuro se convertirá en fuerza consciente. Para que todo ello pueda desenvolverse y manifestarse en el hombre debido a su propio impulso, deberá basarse en la fuerza por la que Pedro pronunció esas palabras. Sobre esta piedra, que en el hombre no está destruida por las olas de la conciencia ya desarrollada, sobre esta fuerza del Padre edificaré todo lo que más y más surgirá de mi impulso. Y si los hombres desarrollan en sí mismos este fundamento, resultará la humanidad que se debe al impulso de Cristo. Esto lo dicen las palabras: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la comunidad humana adepta al impulso de Cristo. Estas palabras no hay que tomarlas tan a la ligera como en las discusiones se las suele considerar, pues solo las comprenderemos si las concebimos en lo profundo de la sabiduría, que es la sabiduría de los misterios. Acto seguido debió evidenciarse que el Cristo Jesús realmente quiso contar con la profunda fuerza inconsciente de Pedro, pues inmediatamente el Cristo habla de lo que debía acontecer. Empieza a hablar del misterio del Gólgota, pero ahora ya no habla lo profundo en la naturaleza de Pedro, sino que en él está hablando lo que ya le es consciente. Por eso no comprende a qué se refiere Cristo, y no puede creer que debiera sobrevenir la pasión y la muerte.
Ahora, cuando en Pedro hablan las fuerzas propias, conscientemente desarrolladas, el Cristo debe reprenderle diciendo: ahora no habla lo divino, sino lo que tú ya has adquirido en tu calidad de hombre. Esto no merece que se desenvuelva, pues proviene de una enseñanza engañosa. Viene de Ahriman, es satánico. Este es el significado de la palabra: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es Dios, sino lo que es de los hombres. El Cristo lo llama Satanás, emplea este término por Ahriman en contraste a diablo, que en la Biblia se emplea para todo lo luciférico. El Cristo emplea el término adecuado por el engaño a que Pedro sucumbe. Esto es la verdad de las cosas, pero la actual crítica popular de la Biblia lo explica de otro modo, pues dice que es totalmente imposible que en una ocasión el Cristo Jesús haya dicho a Pedro: solo tú has comprendido que estás delante de un Dios, mientras que seguidamente lo llama Satanás. Y de ello los críticos deducen: la palabra Satanás debe de haberse insertado más tarde, por lo que resulta que se trata de una falsificación. Lo cierto es que la opinión que se basa a la investigación filológica prevalece actualmente acerca del verdadero sentido de aquellas palabras. No tiene valor alguno, si antes no se ha alcanzado la comprensión objetiva de las Escrituras. Solo en base a tal comprensión es posible hablar realmente del origen histórico de los documentos bíblicos.